El libro de Daniel, capítulo 4, hablando sobre la locura de Nabucodonosor, un hombre, hermanos, que había sido prosperado en su reino, había alcanzado fama, había alcanzado grandes logros, y un día en su corazón se levantó lo que quizá a muchas personas también, hermanos, nos puede hacer una mala jugada, una mala pasada. Cuando tenemos algo, cuando adquirimos algo, cuando alcanzamos ciertas metas, ciertos sueños, pensamos que es por nuestra sabiduría, pensamos que es por nuestra estrategia, pensamos que es porque nosotros somos muy capaces. Nunca nos olvidemos, mis amados hermanos, aún teniendo muchas riquezas y muchos bienes y muchas posesiones, el hombre no es completamente feliz alcanzando cosas materiales ni logros, sino que la completa felicidad, hermano, está cuando usted conoce a Dios y le entrega a Dios sus sueños, le entrega a Dios su vida, le entrega a Dios su corazón, su familia, su negocio. Y le dice al Señor: usted me ha dado la capacidad, la oportunidad de poder tener algo para poder vivir bendecido en este tiempo. Amén. Estamos en una etapa temporal, porque nosotros, hermanos, pasamos y todo lo que usted haya logrado, conquistado, se va a quedar. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Pero sí, los que estamos en Cristo Jesús, estamos seguros, hermanos, en sus manos y nos vamos a la vida eterna. Pero hay mucha gente que ha conquistado muchas cosas aquí en esta tierra, pero tiene miedo a la muerte y no sabe qué va a ser de esa persona el día que se muera. Compran seguros de vida, compran seguros de sus casas, de sus bienes, de su economía, pero el seguro también se va a quedar. Por eso que nosotros debemos poner, hermano, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Y siempre como creyentes a veces nos falta, hermanos, poder dar reconocimiento a Dios en todo y en todo tiempo. Este rey había sido engrandecido y un día se ensoberbeció y dijo: ¿y no es esta la gran Babilonia que yo he construido? ¿No? Pero y ese día dice que Dios lo puso, hermano, con las bestias del campo. A comer, hermano, le crecieron las uñas, el pelo, el rocío del cielo, dice que caía sobre ese hombre. Cuando usted ve un hombre tirado por la calle, una mujer tirada por la calle, hermano, andrajoso, andrajosa, comiendo aún de la basura, y usted pregunta: ¿qué pasó con ellos? Tiene todos sus sentidos, tiene todos en su cuerpo, no se le cayó nada de ellos. Lo que ha entrado es, hermano, un espíritu en ellos que los gobierna. ¿Por qué? Por causa de su pecado y por causa de haber, hermano, muchas veces haber levantado blasfemia contra Dios. Y por causa de eso, hermanos, han llegado a esa condición. Y no van a ser levantados sino hasta que reconozcan que ellos han pecado contra Dios y que solamente Dios los puede sacar de esa condición. Y así este hombre, hasta que reconoció quién era Dios. Y en el capítulo 4, este mismo rey Nabucodonosor dice en el verso 1 en adelante, Daniel capítulo 4, verso 1 en adelante: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Conviene, hermano, que usted y yo, bendito Dios, declaremos las señales y los milagros que Dios
ha hecho con nosotros. Todos nosotros tenemos un testimonio que contar. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos una historia de vida. Y ahora, cuando estamos en los caminos del Señor, esa historia de vida, ese testimonio, va también a tocar a otras vidas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué le digo todo esto, mis amados hermanos? Porque hoy, hermano, en mi corazón hay una gran alegría, pero hay más que todo agradecimiento a Dios. Y que Dios nos libre, hermanos, de un día ser jactanciosos. Que Dios nos libre un día, hermanos, de querer hacer público algo porque pensamos que hemos alcanzado algo. Pero si hay algo en que tenemos que gloriarnos es en las grandes cosas y maravillas que Dios hace con nosotros. Porque nosotros servimos a un Dios vivo. Nosotros servimos a un Dios grande, un Dios de milagros. Y yo quiero en esta noche, hermanos, testificarles algo que quizás he pasado todo parte de mi vida tratando y buscando de conseguir bienestar para mi familia, para mis hijos. Cuando más bien yo conocí al Señor, era un joven hermano que estaba cruzando los 20 años, 19, 20 años. Para esa edad yo había corrido muy rápido, había corrido, hermano, por el mundo. Dado que yo nunca tuve el cariño ni el amor de una madre, porque mi madre se murió cuando yo tenía 2 años. Nunca pude decir buenos días, mamá. Nunca supe lo que es que me digan, hijo, cuídate, hijo, pórtate bien. Cuando yo cobré uso de razón, me dijeron que mi padre estaba en un hospital. Desde ahí para adelante todo, hermano, ha sido siempre así. Mi padre en un hospital, nunca le detectaron qué es lo que tenía. Se paseó por todos los hospitales de Ica y de Lima. Tenía acá una tía y ella paseó por todos los hospitales. Pasó incluso por Brujos, tratando de encontrar sanidad para mi padre y nunca se logró. Vivía en un caserío en el sur de Ica. Ya mi papá había venido, estaba recuperándose, no podía trabajar, no podía hacerse cargo de nosotros. Y un día lo veo a mi padre debajo de un molle. ¿Cuántos conocen un molle? Es un árbol grande. Ahí mi padre tenía una guitarra y estaba tocando una melodía y estaba llorando. Yo, niño, lo vi y me escondí. Y esa imagen se quedó conmigo. Luego entendí que mi padre lloraba porque no era mucho tiempo que mi madre había fallecido y nos había dejado a 5 niños. El que le habla se quedó con 2 años y mi hermana mayor de 15 años ya se había casado. Qué triste que una niña ya esté haciendo vida de matrimonio. Y pasó el tiempo, mi padre consiguió otra esposa. Y con esa esposa, hermanos, yo vi la violencia, conocí la violencia en carne propia. Duro, muy duro, hermano. Como cuando el diablo dice literalmente, la palabra dice que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. La gente vive como animales, hermano, lejos de Dios, sin respetar a los hijos, sin respetar a la mujer. Tanto el hombre y tanto la mujer, hermano, todos los días era guerra en mi casa, pleito en mi casa, maltratos en mi casa, peleas de manos en mi casa. Y a la edad de 12 años, 11 años para 12 años, cansado, decidí salir de mi casa. Me fui de mi casa, sin saber, sin que nadie supiera dónde me iba. Veo a mi hijo, que ya va a cumplir 12 años.
yo no tendría corazón para no buscar a mi hijo cuando no esté. Pero nadie preguntó por mí. Desde los 12 años salí de mi casa. Y de ahí para adelante, hermanos, comencé a gobernar mi vida. Esperaba tener la mayoría de edad. Por más que uno vaya donde vaya, puede ser muy buenas personas, aún la familia, pero nunca nadie te va a tratar como tu padre, como tu madre. Jamás. Pero sabe una cosa, cuando yo veo todo lo que he transcurrido y todo lo que he pasado, puedo entender una cosa, que se cumple lo que dice la palabra: aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Porque aunque no conocemos de Dios, quizás es porque todavía no ha llegado esa palabra a ti. Porque el ser humano nace con un buen corazón. En el camino se va endureciendo por las circunstancias que le toca pasar. Y luego, hermanos, cuando tuve la mayoría de edad, entró algo en mí, que yo comencé a ver a las damas como un objeto sexual, como un objeto de desahogo. Buscaba por todas las formas, hermano, de que una dama se enamorara de mí. Cuando yo veía, gracias hermana, cuando yo veía, hermanos, que esa persona ya tenía ese sentimiento fuerte hacia mí, yo cortaba, y eso lo hacía intencionalmente, para ver sufrir a esa mujer. Era una forma de desahogarme, y cuando yo comencé a tomar, yo era una persona muy respetuosa, siempre me gustó andar con personas mayores, adultas, porque aprendía de ellos. Pero cuando tomaba, lloraba. Algo había dentro de mí que lloraba. Y me decían mucho: ¿por qué lloras? Me decían algunas personas, señoras: ¿por qué lloras, jovencito? ¿Por qué lloras? Porque le decía: yo nunca he sabido lo que es tener el amor de una madre. Y yo no quería hacer esas cosas, pero hermano, algo dentro de mí me impulsaba, vi una fuerza dentro de mí que me llevaba a hacer eso, hermano, y esa era una forma de desahogarme. Disfrutaba cuando una persona sufría. Por eso, jovencito, jovencita que me escuchan esta noche, no crea todo lo que dice un hombre. Un hombre muchas veces trata de sacar ventaja y aprovecharse. La mujer cree, se enamora, pero el hombre no es así. Pero sucedió algo cuando yo conocí a mi esposa, que está en esta noche aquí. Cuando yo lo conocí a ella, dije: esto es una aventura más, como tantas. En un viaje que Dios, ya yo en ese tiempo estaba, hermanos, con la edad de cumpliendo los 20 años. Por un trabajo conozco y Dios nos saca en ese grupo de trabajo a Huancayo. Habíamos ido primero a diferentes partes, habíamos ido al sur, habíamos ido a Chiclayo. Era un grupo que se estaba haciendo notar porque en el trabajo estábamos comenzando a tener notoriedad. Salimos en ese grupo y conozco a mi esposa en ese viaje de trabajo. Y algo pasó ahí que conocí a mi esposa tenía 19 años, era una hija de Dios, pero nosotros cuando no conocemos, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, no respetamos. Mi esposa se dio a respetar, pero tuvimos una amistad y ahí nació algo que para mí fue muy chocante, porque el sentimiento que yo empezaba a tener por ella era diferente. Había algo, hermano, que me ponía un freno para no hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Y había algo a la vez, hermano, que mi alma se unía. Y ya no tenía, hermano, esa misma intención de herirla. No tenía esa intención de hacerle mal. Y Dios sabe hacer las cosas, hermano, porque dice la palabra que Dios con cuerdas de amor nos llama. Y cuando ella, qué importante, hermanos, es
ser luz para los demás. Nuestro testimonio, dice, nosotros somos cartas abiertas que las personas ven quiénes somos, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Dios da testimonio de nosotros, quiénes somos, que somos hijos de Dios. Ella, cuando llegamos a Huancayo, en el grupo que caminábamos, había una amiga en común que se llamaba Carla. Caminando en el grupo, escucho que ella dice: Carla, espérame, voy a ver qué días hay culto. Primera vez en mi vida que yo escuchaba esa palabra, culto. Cruzan la calle y van y miran un cartel. Yo no creo que esto es casualidad, esto es propósito de Dios. Vuelven y ella misma, escucho la conversación que dice: los cultos son martes, miércoles, los cultos son lunes, miércoles y domingo. Creo que era un anexo, pero me acuerdo que era miércoles. Y nos fuimos. Esa misma noche llegamos al rato al punto de acopio, al lugar donde estábamos todos reunidos, y mi esposa le dice a Carla: vamos a la iglesia, acompáñame. Y ellos se fueron. Y nosotros, como todos jóvenes, fuimos. Vamos a ese día a explorar. Vamos a conocer Huancayo. Ese tiempo estaba de moda muchas discotecas allá y fuimos. Pero en el camino, cuando íbamos, ¿cómo es Dios, hermanos? Que cuando volvimos a ir, da la casualidad que había otro lugar, otro camino por donde ir, pero algo dice: vamos a comprar, mi amigo, y vamos a comprar, y salimos por una calle, y por esa misma calle habíamos pasado antes, y ahí estaba la iglesia. Y yo le digo a uno de mis amigos: vamos a ver qué están haciendo. Y cuando yo agarro y voy, había un biombo en la puerta, una iglesia así como esta, más grande, había un biombo en la puerta. Y yo, cuando entro y miro hacia adentro, habían personas diferentes que yo no había visto, o por lo menos no me había dado cuenta de ellos. Todos tenían vestidos, todos estaban vestidos diferente. Y hermanos, todos estaban con las manos levantadas, unos estaban hablando lenguas, otros estaban llorando, otros, hermanos, estaban adorando y cantaban. Y cuando yo veo, ahí estaba mi esposa parada con su amiga. Yo retrocedí y le dije: estos están locos, vámonos. ¿Por qué? Me dice: están llorando dentro. Pero en ese momento, algo se metió dentro de mí. Algo entró dentro de mí. Y yo me fui con esa inquietud. Y desde ese día, Dios, ahora sé que es el Espíritu de Dios, que comenzó a inquietarme. Anda a esa iglesia. Anda a esa iglesia. Quizás alguno que está viendo hoy está con esa lucha. Quiere ir a una iglesia, quiere venir a esta iglesia, pero hay algo que se levanta para que usted no venga. Cuantas veces yo quería ir, algo sucedía, hermano, y no iba. Y no iba. Y no iba. Se dio el tiempo en que mi esposa dijo: yo no voy a estar más aquí, este trabajo no es para mí, estoy lejos de mi familia, nunca he salido, y se regresó a Lima. Y eso para mí, hermano, fue duro, fue triste, fue doloroso. El hombre, hermano, que iba haciendo llorar mujeres, ahora estaba llorando por una mujer. ¿Qué le parece? Bendito sea el nombre de Cristo. Quizá no se lo he dicho a mi esposa, quizá no se lo he dicho a ella, pero hoy, esta noche, hermano, está escuchando. Y cada día, hermano, había teléfonos públicos en ese tiempo. Estamos hablando del año 95, 96. Habían teléfonos públicos. Cada tarde yo iba a un teléfono público y ella esperaba en otro teléfono público para hablar. Y yo dije: esto es algo serio, ¿qué me pasa? Esto no puede ser. Intenté, hermano, romper ese sentimiento. Intenté hacer otras cosas allá. Pero, hermano, nada funcionaba. Era como si algo me había atrapado. Y algo dentro de mí decía: anda a esa iglesia, anda a esa iglesia. Cada vez, hermano, que estaba listo en la tarde para ir, algo sucedía y terminábamos emborrachándonos. Hasta que un día llegué y lo veo a un amigo que era un poquito tartamudo. Y le digo: Víctor, ¿vamos a la iglesia? Vamos, me dijo. Y ese día fue la victoria, hermano. Llegamos a ese lugar.
Entramos, nos sentamos, de ahí no recuerdo, pero solamente, hermano, me acuerdo que yo estaba sentado al fondo, era más grande que esto y el pastor estaba acá donde yo estoy. Yo lo único que quería es, hermano, salirme de ahí. Porque yo decía, ¿quién le ha contado todo lo que yo he vivido, todo lo que yo paso? Porque, hermano, Dios nos conoce. ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? Señor nos conoce, hermanos. Miraba para un lado, no había nadie que me conocía. Miraba para el otro lado y luego volvía en mí y decía, yo no estoy en Lima. Yo no estoy en otro lugar. Pero Dios ese día me desnudó. Dios ese día, hermano, habló a mi corazón. Y después, cuando ya yo estaba, hermanos, para irme, el pastor dijo, cierren sus ojos y vamos a orar. Y hermano, yo decía una frase, los hombres nunca lloran, los hombres no lloran. Y ese día, hermanos, terminé llorando como un niño. Pasó algo, hermano, que cuando el pastor hizo el llamado y decía, tú que dices que eres valiente, que los hombres no lloran, ven aquí, llora delante del Señor. Tú decía que lloras y que dices que no tengo padre y que no tengo madre. Señor, decía yo, pero ¿cómo? ¿Quién sabe? El Señor te ama, decía, entrégale tu corazón. Tú que dices que eres valiente, hoy quiere el Señor que tú muestres tu valentía. Levanta tu mano donde estás. Hermano, yo no sé cómo, pero mi mano pesaba y cuando me di cuenta mi mano estaba levantada. Y decía, yo solo escuchaba, cierre sus ojos, decía. Por eso siempre usted me escucha decir, cierre sus ojos, levante su mano, porque yo he aprendido, hermano, de los líderes. He aprendido cómo Dios trató conmigo. Y decía, Dios bendiga esa mano, Dios bendiga esa mano, Dios. Entonces yo decía, yo no soy único. Y decía, si usted realmente quiere cambiar y quiere dejar esa vida, usted ya no quiere seguir llorando, dé un paso al frente. Y en ese momento, hermanos, yo escuché una voz que me dijo, si tú pasas al frente no vas a poder seguir haciendo lo que estás haciendo. Y él dijo, el pastor decía, tú que dices que no vas a poder, porque esa voz me decía, tú no vas a poder hacer lo que hacen aquí los hermanos. Eso me decía a la mente, tú no vas a poder, va a ser en vano, vas a volver a fallar. Y el pastor decía, tú que dices en tu mente y en tu corazón, yo no voy a poder, tú no vas a poder. Pero aquí no se trata de ti, sino que Cristo va a hacerlo por ti. Aleluya, ¿cuánto pueden glorificar al nombre del Señor? Cuando yo escuché esa palabra, hermano, había una lucha en mi mente. Cuando yo escuché esa palabra, yo dije dentro de mí a la voz que me decía, bueno, si esto lo va a hacer Dios, yo voy a ir. Y hermano, comencé a caminar por ese pasillo. Cuando yo reacciono, ya estaba casi llegando, quería retroceder, pero me decía, ven, el Señor te llama, ven, el Señor te llama. Hermano, pasé adelante. Habían más hermanos ese día. Y desde ese día, hermanos, hasta el día de hoy, estamos sirviendo al Señor. Pero cuando yo salí de ese lugar, por primera vez, vi, hermano, me di cuenta que habían jardines y que los jardines tenían plantas verdes. Y vi, hermano, que habían árboles y no todos los árboles estaban verdes, algunos estaban plomos, pero allá más verdes porque ahí llueve. Vi que había flores. Porque, hermano, por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, hay gente que afuera están andando con cadenas, están andando con caretas, con vendas, hermano, porque no le ha alumbrado la luz de Jesucristo. Gente con negocio, gente con cargos, pero, hermano, no tienen esa libertad que nosotros tenemos. Y desde ese día, hermano, comencé a amar la palabra, comencé a amar ese lugar y, hermano, no me venía. Y todos me decían, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te han hecho? ¿Te han lavado la cabeza? No, ahí a lo cristiano. No vayas ahí. Ahí, hermano, te lavan la cabeza.
pero había algo dentro. Aquí, cuando hay un nuevo nacimiento, cuando eres tocado por el Señor, hermano, no es porque te están empujando, hay algo de aquí adentro que sale una fuerza, hermano, que tú dices, voy a buscar del Señor. Cuando llegas, escucha la palabra y lloraba, y hermano, cada día pasaba adelante, porque la palabra decía, y esto, hermano, descubría Dios mi pecado y pasaba adelante, hasta que un día ya no pasé. Porque cuando la palabra corría decía sí, y yo ya sabía que Dios ya me había perdonado. Me sentí limpio, me sentí libre. Ahora dije, voy a hacer lo que la palabra dice. Me dijeron que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Yo estaba ya, hermano, desde que los conocí a mi esposa, yo estaba pensando en fornicar. Me decía que los hechiceros no entran al reino de los cielos. Me decía, hermano, y yo ya estaba aprendiendo a leer las cartas. Estaba aprendiendo a leer la mano. Entendí, hermano, me dijeron que los idólatras no entran al reino de los cielos. Y en mi casa con mi tía yo había aprendido, hermano, a cargar un cuadro, no sé cómo se llama, una gruta de madera con yeso adentro, y era el Señor San Isidro. Un altar. Y le prendíamos velas. Y decía, los ladrones no entran al reino de los cielos. Y yo en mi trabajo, hermano, estaba robando. Yo dije, tengo que ordenar mi vida. Tengo que cambiar mi vida. Gloria al nombre de Cristo. Los lisurientos no entran al reino de los cielos. Mi boca, hermano, era, como siempre el pastor decía, los que hablan sapos, culebras, ajos y cebolla no entran al reino de los cielos. Y yo, hermano, al por mayor, tenía que cortar, tenía que cambiar, tenía que arreglar mi vida. Su nombre, gloria. Nadie me obligaba, nadie me correteaba. Era el Espíritu Santo que estaba trabajando conmigo. Aleluya, gloria a Dios, santo, maravilloso. Por eso, hermano, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Y hermanos, yo comencé, hermano, ahí a ver necesidad, pero no podía ser. El que había ido compañero conmigo comenzaba a robar la mercadería, comenzaba a vender y agarrar la plata, decía que se había perdido. Yo decía, yo no puedo hacer esto. Había días, hermano, que yo dormía comiendo un pan y un poco de té, pero decía, yo no puedo robar. Y mi corazón ya estaba, hermano, pensando, ¿qué día hay culto? Voy a ir al culto. Y hermanos, así cuando ya Dios me regresa aquí a Lima, mi esposita, hermano, Dios permitió que pueda regresar a Huancayo. Y cuando ella va, le digo, estoy buscando de Dios. Se alegró mi esposa. Y a mi esposa yo comenzaba a preguntarle porque tenía hambre y sed. Y le decía, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Aprendí con ella cuando me decía, yo ya me voy a regresar a Lima, pero Dios se va a quedar contigo, me decía. Y todas las noches vas a decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no sé, hasta ahora, hermano, no me aprendo los versículos, es el problema grande que yo tengo, pero hermano, esa palabra se quedó. Yo aprendí y a mi esposa le decía, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es aquello? Y ella me enseñaba, ella me decía. Y hablamos y dijimos, vamos a casarnos. Porque le digo, algo me pasa contigo, yo no puedo estar así. Pero ¿qué íbamos a hacer, jóvenes? Hermano, yo entendí que yo si seguía en eso, hermano, iba a hacer pecar a ella, iba a pecar yo, y yo no quería seguir en eso. Hermanos, cuando nadie daba un sol por esos dos jóvenes, cuando nadie, hermano, quizás estaba de acuerdo, porque tan jóvenes, sin tener nada, qué importante que los jóvenes trabajen, junten su dinero y hagan algo, tengan algo, adquieran algo, hermano, porque en el momento que ellos se casen van a tener muchas necesidades. Decidimos, hermanos, hablar con sus padres. Yo no tenía mamá. Yo no tenía papá prácticamente. Solo un día vine y me presenté delante de mi suegro y mis suegras y le dije, estas intenciones tengo con su hija.
Hermano, mi esposa me había dicho, por si acaso, mi papá es carnicero. Y mi papá tiene un cuchillo grande y siempre afila así, me decía. Pero yo dije, hermanos, entendí cuando la palabra dice, con Cristo somos más que vencedores. Voy en el nombre de Jesús. Pero mi esposa también estuvo de acuerdo. Por eso, hermano, mi esposa es una mujer valiente. No porque sea mi esposa, es una mujer valiente, hermanos. Yo siempre le digo esto. La misericordia del Señor es tan grande y tan bueno es Él, que hermano cogió a alguien, hermano, que estaba en la basura para lavarlo en su sangre preciosa y entregárselo por marido a una de sus princesas. Bendito sea el nombre de Cristo. Y desde ahí, hermanos, nos casamos. No hemos tenido muchas cosas para hacer ese matrimonio, pero lo importante era, hermanos, regularizar delante del Señor para estar bien. A partir de ahí comienza una travesía con ella, hermanos. Y hay algo que llego a este punto, hermano, dentro de las muchas cosas que Dios ha hecho conmigo. Muchas cosas, hermano, milagros que Dios ha hecho con nuestros hijos, con nosotros. Siempre, hermanos, en mi corazón había una fe grande. Yo le decía a mi esposa, un día te voy a comprar tu casita. Hermano, a duras penas hemos hecho un espacio en el segundo piso de una casa familiar donde se nos asignó. Y hermanos, hemos pasado años, hermanos, tratando de construir ese lugar. Y ahí han crecido mis hijos. Hermano, un lugar tan pequeño, pero ahí con 4 hijos. Dios, hermano, se glorificó. Muchas veces decían, no tienen y tienen hijos. Así habla la gente, pero hermano, nosotros creemos a la palabra que dice que es bendición de Jehová los que llenan su aljaba de hijos. Y hermanos, hemos visto la mano del Señor, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha ayudado. Y hermanos, todo lo que ya hace 3 años o 4 años, ¿no? 4 años, en la pandemia, hermanos, yo comencé y le dije, antes de la pandemia, Dios puso un sentir en mi corazón. Y yo le dije a mi esposa, los años ya están pasando, están corriendo, es tiempo de hacer algo, avanzar con lo de nosotros. Yo quería, hermano, dejarle por lo menos el día que ya no estemos, si es que Dios todavía no ha venido, para mis hijos un espacio. Y en mi corazón estaba ese deseo. Y miren, mis amados hermanos, en la pandemia, mientras toda la gente estaba diciendo que no hay dinero, no hay posibilidad, Dios permitió que nosotros comencemos a hacer cosas, negocios, hermano. Bendito Dios. Yo me fui hasta la ciudad de Chimbote. Allí pude obtener terreno porque no tenía esperanza de tener un terreno aquí en Lima. Será en otro momento que les cuente y les testifique cómo fue, hermano, el proceso, pero es algo maravilloso, hermano, sorprendente cómo Dios mueve las cosas. Llegué a un lugar allá llegué a un lugar allá, hermanos, en Chimbote. Cuando yo compro un terrenito desde aquí, a ojo cerrado, como se dice, hermano, literalmente llegué a un desierto. Ese proyecto Chineca, conocen algunos por allá, ahí hay un desierto. Hermano, la última casita, el último ranchito, ese era el mío, que me había asignado la persona que me había vendido, que era un hermano todavía. Y luego, hermano, yo llegué allá y dije, ¿qué voy a hacer acá? No llegaba ni el camión de aguatero. En las noches solamente venía la lechuza y los zancudos. Hermano, corrí un aire, hermano, hermano, ahí comencé a ver, pero yo dije, voy a hacer algo porque no me puedo quedar de brazos cruzados. Yo quiero una casa para mi esposa, para mis hijos. No estamos, hermano, nosotros aquí para enriquecernos, pero hay que buscar, hermano, bendito Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Allá me llevé un cartel grande, hermano, con un texto bíblico. En mi rancho, hermano, planté mis esteras. Arriba le puse ese letrero con una luz. En la noche oraba ahí. Los vecinos comenzaban a venir ahí, hermano. Comenzamos a hacer ayunos. Me traían, hermano, plato de pescado. Hermano. Me traían, hermano, desayuno, hermano.
Porque Dios es así, hermano. El primer día que yo llegué, hice mi rancho, conocí una persona y dijo, ¿dónde es tu ranchito? Aquí, le digo, en este lado. Y está bonito lo que está construyendo usted. El hombre dejó su trabajo y dijo, ¿dónde es tuyo? Yo tengo mi rancho aquí. Vamos a ver. Y fuimos. Dijo, si es a la espalda del mío, yo te voy a pasar luz. Hermano, es que Dios comenzó a moverse. Fuimos y me dijo, sí, exactamente. Agarró un papel y me dijo, compra esto. Yo dije, ¿quién es él? Fui, compré, al rato vino y me dijo, ¿ya compraste? Sí, hermano, esa noche nadie tenía luz ahí, esa noche yo tenía luz ahí, bendito sea el nombre de Cristo. Yo dije, Señor, aquí voy a hacer. Oraba y decía, gracias, Señor. Pero, Señor, miraba y más arriba en la plaza de armas, hermano, habían lindos terrenos, casas bonitas, hermosas. Yo decía, ¿dónde estoy, Señor, Dios mío? Pero gracias, Señor, aquí estoy lejos de mi familia, mis hijos, hermano, me fui para allá. En las noches, hermano, como testimonio, mire, yo había puesto alto porque hacía calor y las esteras quedaban muy bajo y alrededor había un espacio como una ventana. Y yo puse, hermano, ahí plástico alrededor, pero había un espacio donde no había alcanzado. Y era estera todo. Y entonces, hermano, yo en la noche dormía ahí y era todo arena, bien limpia la arena. Eran las 3 o 4 de la mañana, hermano, sentía un ardor, un picor en la mano o en la cara, hermano, y era un zancudo. Tanto, hermano, que me despertaba y de frente a la arena, a orar, a clamar ahí. Al otro día, yo dije, al otro día igual, hermano, venía un zancudo y me picaba, toda la noche dormía, pero el zancudo me picaba a la arena. Entendí, hermano, que Dios venía a esa hora a despertarme. Y comencé a derramar mis lágrimas, a orar solo ahí, hermanos. Al tiempo vinieron, hermanos, los traficantes de terreno, corrió bala, tiroteo, pero ahí estábamos nosotros, hermanos. Hasta que un día yo cerré mi puerta, dejé la luz prendida y me fui al culto. Cuando yo regreso, hermanos, veo por la estera, hacia adentro. Y cuando yo me doy cuenta, hermano, toda la luz se veía, porque había muchos huecos y habían rendijas. Entonces yo pensé, ¿y cómo el aire no entra? Entré esa noche a mi casa, a mi ranchito, hermano. ¿Usted cree que yo pude dormir? No pude dormir, hermano, esa noche. Me congelaba con el frío, hermano, y entraba por todos los agujeros el aire. ¿Por qué? Porque comencé a ver con mis ojos carnales. Eso es lo que le pasó a Pedro. Pedro, mientras caminaba sobre las aguas, dice que él vio, se dio, uy, lo estoy haciendo, y comenzó a hundirse. Hermanos, ¿sabe qué tuve que hacer? Tuve que meter plástico por todos esos huecos para poder dormir. El Señor, hermano, permitió que yo obtuviera un terreno en la plaza, al costado del municipio donde iba a ser. Ahí yo estaba haciendo, hermano, todo para que pueda yo tener ahí un espacio para mis hijos. Mi esposa no quería venir allá a visitarme, pero oraba al Señor y un día me dice, los chicos están de vacaciones y voy a ir a visitarte. Contento yo, hermanos. Había comprado ese terreno en la plaza, tenía 2 terrenos, vendí el otro y hice ahí todo. Compré todo para llevar a mis hijos, para que ellos vayan a estudiar allá, pero hermanos, Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Yo no sé qué cosa usted está pidiendo al Señor, yo no sé lo que usted está anhelando en su corazón, pero Dios conoce lo que nosotros tenemos y anhelamos en nuestros corazones. Yo le había dicho siempre a mi esposa, con fe le decía, un día te voy a dar tu casita. Hermano, Dios permitió que pueda comprar un terreno y poder volver a venderlo y por último, hermanos, pudimos comprar una casa, un terreno, una casa que hemos tenido que derrumbarla, cerca donde siempre mi esposa ha vivido, donde mis hijos no han cambiado de lugar, de colegio, y el pastor Luis también lo invitamos en una oportunidad, gloria a Dios. Y hermanos, hoy día, por la mediodía, hermanos, hemos tomado la victoria de poder cancelar el último saldo que teníamos. A su nombre sea la gloria. Y hermanos, en mi corazón había agradecimiento y oraba y lloré y dije, Señor, gracias. Quizás, hermanos, lo que
Un día vieron como algo que ese matrimonio no se iba a consolidar. Quizás para las personas decir que Fernando se casaba con Erika con una edad tan, digamos, inmaduros y no teniendo nada, ¿qué va a ser de ellos? Hermanos, todo aquel que pone su confianza en Dios y se pone en la mano del Señor será prosperado. Bendito sea el nombre de Cristo. Y yo por eso hoy, hermanos, les quiero decir algo en el nombre del Señor. Y quiero que vaya a Mateo, bendito Dios. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Desde el día que nos casamos, hermanos, siempre dijimos, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Aunque no hemos tenido para comer, hemos orado, hermano, y hemos confiado en que Dios va a ayudarnos. Hemos puesto nuestra confianza porque ya no era solo, ya no estaba sola. Ahora yo tenía en ella un apoyo, ella tenía en mí un apoyo. Hermano, nuestros hijos han visto que cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, lo primero a quien tenemos que recurrir es a Dios por medio de la oración. Nunca se olvide, mis amados hermanos, yo, hermano, encontraba lugares, casas grandes y ponía las manos y le decía a mi esposa, en el nombre de Jesús, Señor, usted, tu palabra dice que la tierra y su plenitud es de usted, pero yo solamente quiero un espacio, Señor, para vivir con mis hijos. Oraba en mi corazón, bendito sea el nombre de Cristo. Otra vez os digo, dice el Señor, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire Santiago capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Santiago capítulo 1 en el verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero el 5 también dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Por eso le decía, no hay que pensar que es porque nosotros hacemos negocios, alcanzamos grandes logros, sino, hermano, es porque yo siempre le he dicho, Señor, dame sabiduría, cómo hacer. Tenemos muchos errores, nos equivocamos, hemos tenido fallas, hemos caído en el fango también, pero hermanos, siempre he sido honesto y sincero con Dios en mis oraciones y en mi corazón le he dicho, Señor, ayúdame a ser buen marido, buen esposo, buen hijo, buen padre, buen compañero, buen hermano. Hermano, seguramente vamos a tener fallas, pero nunca debemos dudar, hermano, que Dios está con nosotros siempre. Y si Él está con nosotros, dice que con Cristo somos más que vencedores. Por eso, hermanos, sus oraciones debe hacer usted, pero pida con fe. Hermano, ¿cuál es su petición? ¿Cuál es su oración? ¿Cuál es su necesidad, mi amado hermano, hermana? Salud. ¿Qué necesita usted? Estamos delante del Señor y pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Usted ponga, hermano, su confianza en Dios y espere en Dios. Porque si usted ora y luego dice, ¿será o no será? Hermano, usted no puede dudar. El tiempo es de Dios. No es en el tiempo que nosotros queremos. Es en el tiempo del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Finalmente, hermanos, vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero esta bendición espiritual, hermano, también viene con bendición material. Porque dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No se desespere, mi amado hermano, mi amada hermana, si todavía usted no ha tenido respuesta.
sepa que el Dios del cielo sabe y conoce su necesidad. Y hermanos, a veces nosotros nos enfocamos en las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Aunque usted no tenga para comer el día de mañana, usted vaya a Dios en oración, creyendo que Él va a suplir todas sus necesidades. Y si viene a la casa del Señor, hermano, hágalo sabiendo que aquí está el Señor, oyendo nuestras oraciones y viendo nuestro esfuerzo. Bendito Dios. Aquí es, hermano, en esta comunión es cuando nos llenamos de fe, nos llenamos de esperanza. Gloria al nombre de Cristo. Y cada día, hermano, debemos de anhelar crecer en fe, para que la palabra dice, conforme a tu fe será hecho. ¿Cuánto lo creen? Bendito Dios. Así es que, mis amados hermanos, sus oraciones por nosotros para poder seguir, hermano, en esta carrera. Debemos estar orando unos por otros, dice la palabra. Amén. Así es que en esta noche, mis amados hermanos, una parte del testimonio, pues hermano, quiero decirle que el Señor ha sido fiel con nosotros. Y a veces cuando usted piense que usted no tiene nada o que está pasando necesidad y que usted no tiene muchas cosas, me falta, acuérdese cómo comenzó en estos caminos. Y estoy seguro, hermanos, que estuvo en una condición menor de la que usted hoy se encuentra. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, porque eso dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Así es que, hermano, hasta el día que nos vayamos vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, pero siempre hay que mirar de dónde Dios nos sacó y cómo empezamos en este camino. Y si no nos hemos muerto allí, estando ahí, hasta aquí Dios nos ha ayudado, y aquí tampoco Dios no nos va a dejar morir. Gloria a Dios. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendito sea Dios del cielo. Usted sabe, Señor, que mi testimonio es real y que, Señor, hay muchas cosas que usted ha hecho conmigo, de las cuales, Señor, yo podría pasar mucho tiempo testificando, pero hay agradecimiento en mi corazón, en mi alma. Oro para que cada hermano y cada hermana, Señor, cimiente su fe en usted, para que usted le pueda dar, Señor, conforme a su necesidad, y que el corazón de cada uno esté quieto y en paz, Señor, porque tu bendición, la verdadera bendición, Señor, no trae tristeza ni afán. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Voy a dejar